Radio 91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Claudio Boada está en línea, es el presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores. Esto es Aire de Santa Fe. En nombre de la mesa te saludamos, Luis, soy yo. Hola Claudio, ¿cómo va? ¿Qué tal, Luis? Buen día, ¿cómo están ustedes? Primero, antes que salgas vos, ¿cómo está la cotización del dólar ahora? El dólar en este momento prácticamente sin cambios, sin modificaciones, 338 pesos el dólar blue, muy parecido como cerró el día viernes, primeras operaciones de la mañana, las variables, los dólares oficiales estables, Luis, 136 pizarra en bancos y 130 pesos el dólar mayorista, muy controlado por el Banco Central. Bueno, la pregunta, Claudio, es, este fin de semana, ¿pensabas que ibas a encontrarte con otras variables, con noticias, con datos? ¿Pensabas que este dólar iba a abrir quieto hoy? ¿Pensás que podemos tener un pequeño o una pequeña luz de esperanza? ¿Dónde estamos parados? Bueno, ¿Cuántas preguntas? quedamos... ¿Cuántas preguntas ¿Cómo? en una sola? ¿Cuántas preguntas en una sola? Sí. Por otro lado, además nosotros, como pertenecientes a una asociación de consumidores, no somos especialistas en el tema bancario, cambiario, financiero, en este tema del dólar, ¿no? Aunque sí claramente el dólar incide en los precios y estamos muy preocupados por la multitud de presiones que hay hacia una devaluación del dólar y por la subida que eso genera en los precios. Muchas veces esta inflación basada en dos cosas, ¿no? Por un lado la puja distributiva que hay, pero también basada en las expectativas que hay de los actores del mercado de una eventual devaluación. Así que sí, la preocupación y seguimos los temas claramente, y en medio de toda esta preocupación se enmarca también la problemática de las tarifas de servicios públicos, ¿no? Y particularmente sobre eso queríamos conversar, Claudio, como el presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, con el tema de segmentación de tarifas, ¿no? Que quedan algunas dudas. Por ejemplo, ¿qué pasa para aquel que no lo pudo realizar en tiempo y forma? Porque hay un calendario según terminación de DNI que dieron muy poquitos días. Sí. Y después, ¿cómo impacta esto en el bolsillo? Una vez que se haga la segmentación, ¿se sabe realmente cuánto vamos a terminar pagando los consumidores argentinos en las distintas regiones? Nosotros estamos hablando desde la capital de la provincia de Santa Fe, pero ¿cómo impacta después en las tarifas de luz y gas? Claro, bueno, el impacto en distintas provincias tiene distinta magnitud, ¿no? Pero nosotros tenemos una medición promedio, que tal vez pero aparte es distinta la situación en cada provincia y es distinta la situación en cada categoría tarifaria, porque nosotros los residenciales, de lo que estamos hablando, tenemos diversas categorías y según el lugar que nos pongamos del país, hay diversas categorías. Entonces, diversas regulaciones, que son provinciales, más diversas en categorías, genera que sea un mundo muy heterogéneo el de las tarifas, ¿no? Ahora, en ese sentido, por eso yo voy a decir un promedio, y el promedio para nosotros de aumento las tarifas se van a multiplicar por 2,2 al 2,5, o sea, quien paga 4.000 pesos entre luz y gas en este momento va a pasar a pagar a 8.500 a 10.000 pesos. Eso es la aproximación que podemos dar. Quien paga 1.000 pesos pagará 2.500. Por eso, digamos, es un 150% aumento para este sector que se le quita el subsidio y va para sacar la cuenta, multiplicas por 2,2 o 2,5 tu tarifa. Eso es sin subsidios. Por otro lado, sin subsidios, el que no tenga subsidios. Y por otro lado, este sector, que se habló siempre del 10%, no va a ser el 10%, claramente, sino un porcentaje mayor. Nosotros estimamos entre el 20 y 25% de la población, y según fuentes oficiales, ayer algunas declaraciones hablaron del 30% de la población. Ahora, dicen que va a ser el 30% de la población porque hay un fuerte subregistro, que eso es cierto,
que es menos lo que se declara y que con esto se va descubriendo que la veracidad de las declaraciones de cada uno llevan a que los valores sean mayores. Bueno, que hay un fuerte subregistro, es cierto, o sea, en la Argentina hay mucho trabajo no registrado, hay muchas ventas en negro, un comercio X factura la mitad, factura la cuarta parte, factura un porcentaje distinto, no factura la totalidad. Eso es cierto que hay un fuerte subregistro, pero la razón por la cual el Estado hablaba del 10% y se pasa al 25 o 30% de personas que están en este sector, no es el subregistro, sino que cuando se va a la audiencia pública en mayo, mediados de mayo de este año, el Estado decía que los 350.000 pesos, 3,5 canastas básicas, medida por número 2, medida por el INDEC, era para el titular que hacía la declaración jurada. Cuando sale el decreto del Poder Ejecutivo a mediados de junio, dice que los 350.000 pesos es sumado a los ingresos de todos los usuarios, de todos los convivientes, perdón. Entonces, es muy distinto pensar que el 10%, y esa cuenta la tenían hecha, el 10% es por el ingreso individual. Ahora, cuando yo sumo el ingreso, digamos, grupal, de todo el hogar, imagínate que es más fácil llegar a 350.000. Una pareja que ganan 150.000 cada uno, más una jubilación, más se suma todo el grupo conviviente, más los hijos que por ahí recién terminaron el secundario, están empezando con sus primeros trabajos, qué sé yo, llegan a 350.000. Un profesional que tiene un trabajo de relación de dependencia y después tiene un monotributo para trabajos su pareja o por el profesional puede ser hombre, puede ser mujer también, su pareja, hombre o mujer, o la pareja que sea, tiene un sueldo un poquito más, llegan a 350.000. O sea, no es tan difícil llegar a 350.000, en ciertos casos, para otros es una fortuna, ¿no? Por supuesto. Claudio, y en esto que nos estás contando, para ese nivel de ingresos altos, 350.000 pesos en la Argentina, esto es producto de la segmentación. Entre 2,2, 2 veces y media el costo de la factura, habría que, según las proyecciones que haces. ¿Y qué pasa para el segmento medio? Para aquellos que están entre una canasta básica, 104.000 pesos en la Argentina, y esos 350.000. ¿Qué dice desde la Secretaría de Energía? Es el 90% de la población. Ya no es el 90, ahora es el 70. ¿Y qué pasa Porque ayer con dijeron que el nivel 1 va a abarcar el 30%. Sí. Entonces, los otros niveles es el 70%, no es el 90% de la población. Yo creo que esta medida termina afectando sectores medios que, por más que tengan un nivel de ingresos buenos, estamos todos afectados por esta inflación terrible que decíamos al principio. Entonces, no va dirigido al 10% más rico de la población. Se sigue sin discutir el valor que se paga a las petroleras, a gasíferas y a los productores generadores de electricidad, que son precios impuestos por estas grandes empresas extranjerizadas y concentradas. Entonces, nosotros estamos discutiendo cómo hacemos para recaudar el subsidio, si lo sigue poniendo el Estado o quién lo pone, pero no discutimos el precio de lo que pagamos por eso. ¿Para qué usamos este subsidio? Y esto yo tengo mucho miedo, mucho temor, así como tenemos muchas asociaciones, que esta discusión, que es válida porque es justo que aquel que más tiene no se le subsidie, pero tapa la esencia de que estamos pagando precios de gas y precios de generación eléctrica sobrevalorados, más altos que los precios a nivel internacional. Hay estudios de universidades nacionales, de centros de auditorías gubernamentales y aún estudios de centros de económicos, de investigación económica, donde demuestran
que en los niveles de ganancia terrible de las petroleras con la producción de gas. Claudio, entonces, sí, se puede decir, el problema de Rusia y Ucrania, el problema de la desesperación en Europa por conseguir gas, el problema de las nuevas negociaciones de Estados Unidos con Irán, con los guiñes que hace con Arabia Saudita, con Venezuela, porque se quedan... Pero nosotros tenemos producción, tenemos producto, y tenemos a largo plazo, si realmente... No tenemos capacidad de transporte en este momento, o sea, tenemos mucha producción de gas, sobre todo en Vaca Muerta, tenemos que ampliar la capacidad de transporte, y esos son los gasoductos que se están construyendo, ¿no? Claudio, mientras tanto, mañana vence la inscripción a la segmentación de tarifas. Hay mucha gente que todavía nos está escribiendo que les pasó el número de documento y que no pudieron ingresar a completar el formulario. Mucha gente que también estaba de vacaciones porque fue en plena vacaciones de invierno. Ustedes que tratan de tener contacto permanente, porque acá en Santa Fe, te puedo asegurar, ninguna oficina tiene idea de lo que va a pasar después del 26 de julio y dicen que lo define Nación. ¿Ustedes tuvieron contactos con alguien de la Secretaría de Energía? ¿Qué les dicen del 27 en adelante que pasaría? Poco contacto, tenemos poco contacto, y es todo lo que parece que hasta fin de mes, después del 26, todos aquellos que no se pudieron anotar, se anoten. Yo, en lo personal, y como asociación, recomendamos que todos los que quieren mantener el subsidio se anoten. Hago una aclaración porque las radios, por más que estén localizados en un lugar del país, llegan a todos. En la Patagonia el tope máximo no es 350.000, sino que es un 22% más, un poco más, sí. Sería alrededor de 425.000, por una razón de que los sueldos en la Patagonia son más altos, el costo de vida es mucho más alto también, ¿no? Pensemos una boleta de luz en la Patagonia, 20 a 25.000 pesos, más lo que en el invierno usan de leña, en muchos lugares se siguen calefaccionando con leña. Realmente más el costo de vida, porque el sueldo de los petroleros, que marca un poco, es una marca en toda la Patagonia, son más altos, pero los productos también tienen en cuenta ese sueldo para los productos son mucho más caros también. Claudio, está claro, digamos, por esto que más o menos ustedes manejan, que es lo que manejamos nosotros, pero todo extraoficial, porque nadie te dice nada, quiere decir, digamos, que hasta fin de julio habría tiempo para inscribirse a la segmentación de tarifas. Quiere decir que ya es un hecho que a partir de agosto empieza a regir esto. Bueno, en principio vos decís todo extraoficial. Hasta ahora nos manejamos todos con fuentes oficiales. Vos imaginate que el vocero oficial, los dos voceros oficiales de esto, tanto Santiago Gianotti como Gonzalo Soriano, no están nombrados. Claro. No hay ninguna resolución. Si nosotros vamos al boletín oficial, cosa que hago todos los días, hoy no lo hice, el decreto del presidente no tiene resoluciones de esta gestión después que se fue Guzmán y López Osornio, y nosotros realmente pedimos que primero que todo esto tiene que ser oficial, pero aparte las asociaciones de consumidores en conjunto presentamos una nota este fin de semana pidiendo la prórroga de los plazos, porque se habla de 4 millones, voy a decir la fuente, página 12, 4,8 millones de usuarios, porque no tenemos fuentes oficiales, así que mencionamos dónde salió. Pero pensemos que hay 16 millones, un poco más, de medidores de luz en el país, y hay 10 millones de medidores de gas. Nosotros calculamos que tiene que haber 12 millones de declaraciones juradas, porque aquel que tiene luz y gas presenta una sola, ¿no? Claro. O sea, Es cierto. hay 12 millones de declaraciones juradas. No llegamos. ¿Y qué va a ser el escándalo de que el 60% de las personas que
que tienen que mantener el subsidio se les saque. O sea, Claudio, que Me solamente, parece Sí, muy por lo arriesgado. que nos contás, mañana martes termina el calendario por terminación de DNI, después quedan estos días hasta el domingo 31, termina julio y van a dar una cierta... 4 días. Sí, claro, quedan solamente 4 días. Esto último, por lo menos por mi parte, ¿se zanjan las diferencias que se pagan en las diferentes regiones de Argentina? Acá en Santa Fe se paga por lo menos un porcentaje muy importante, mucho más grande cuando comparás la boleta que paga Capital Federal o el Gran Buenos Aires. Principalmente viene asociado por la cuota de subsidios y por los que después cargan los distribuidores. Pero ¿se zanja esta diferencia con la segmentación de tarifas o no? ¿O todavía es esas cuestiones de que en Santa Fe, en Córdoba, en Mar del Plata sale mucho más caro la energía que en el resto del país? Bueno, eso yo creo que no se zanjan con esta medida. Y te voy a decir por qué. Porque en parte la mayoría de los subsidios van a gas en boca de pozo y a generación eléctrica. Y eso es un valor que se aplica a todo el país. Si hay distintas tarifas, responden a un elemento distinto que eso. Distribución y transporte, y distribución en AMBA, digamos, Capital Federal y Gran Buenos Aires, casi no recibe subsidio. Entonces, tenemos que buscar las diferencias en otro lado. Por supuesto que el costo de distribución es mayor en el interior del país que en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires tirás un cable de 100 metros y abasteces a 10 edificios. 10 edificios de 80 departamentos cada uno. En el interior, no me voy a ir tan lejos, pero voy a ir en La Plata, por ejemplo. En algunos barrios de La Plata necesitas llevar un cable de 500 metros para llegar con luz a una vivienda. Entonces el costo de distribución, lógicamente, es mucho más caro en el interior. Pero yendo a la pregunta que vos, no tengo respuesta de cuál es por qué razón son distintas, que a mí me preocupa, por qué razón son tan distintas las tarifas en el interior del país que en Capital Federal. Una de mis hijas vive en Bariloche, paga 18.000 pesos mensuales de luz. Y acá en Capital Federal tenemos que, ¿sabes cuántas boletas de cuántos meses sumamos para llegar a 18.000 pesos? Entonces, los barrios electrointensivos, Gran La Plata, Gran Buenos Aires y en muchos otros lugares, hay barrios donde están solamente tienen luz y claramente tienen mayores consumos. Entonces, esas diferencias que vos decís hay que trabajarlas, estudiarlas y suprimirlas claramente. Ahora, este subsidio del cual se está trabajando es un subsidio que va a todos los consumidores de todo el país. Entonces, hay tanta necesidad de anotarse para mantener el subsidio en el AMBA como en el interior del país. Después pasa otro tema. El de gas es de aplicación directo. El de la luz hay que ver cómo se comporta cada provincia, porque que yo sepa todavía no firmaron convenios de aplicación de la quita de subsidios en el interior del país y pero eso es una decisión de cada provincia. Pero las provincias van a tener que, me parece que van a terminar cediendo porque no pueden generar una tensión tal que Camesa no les brinde electricidad para las provincias, por ejemplo. Es un gran problema. No es fácil. Es un gran problema. Un gran problema, es un rompecabezas, da la sensación de que si con esta mano querés apoyarte en la otra para que no se caiga la otra pared, se te viene encima esto, y si te corres para atrás, se te viene... No. Mi consejo a cada uno de los usuarios que están escuchando, mi consejo es que desde la Asociación de Consumidores, ¿no? De que cada uno que no supere
el ingreso. El que supera el ingreso no tiene ningún sentido o tiene poco sentido que presente la declaración jurada. El que no supera el ingreso presente la declaración jurada, que es sencilla, es fácil. La complejidad está dada en los miles, cientos de miles que tenemos que simultáneamente inscribirnos. Mi número de documento era para estos días, yo ayer la hice, 8 minutos tardé en llenar la declaración jurada. 8 minutos. Ahora, esa declaración jurada es solamente una por persona, porque hay una persona que me dice, yo tengo una casa y alquilo 2 locales, no puedo hacer para más. No, una por persona. Es para el domicilio, no para locales, claro. ¿Y si Es para domicilio dos y para el casas? grupo conviviente, ¿eh? Ah, bueno. Familia o grupo claro, conviviente. el que vive en la otra casa, si vos tenés 2 casas, el que vive en la otra casa tiene que hacer el trámite a su nombre, porque lo que se tiene en cuenta, lo repetimos a esto porque hay mucha gente que lo sigue preguntando, lo que se tiene en cuenta es el usuario, no el titular. El consumo. Exactamente, no importa el nombre de quién está en los servicios. Es una declaración jurada que abarca luz y gas en la misma declaración Incluso jurada. cuando lo llenas el formulario te pregunta, por ejemplo, si vos sos titular o no. Y si no sos titular te dicen que pongas el nombre de quién está la factura. Claro, la factura. Y para la gente con discapacidad, Exactamente. ¿con discapacidad hay alguna pequeña posibilidad más o no? ¿Cómo? Aquellos que tengan alguna discapacidad, ¿hay alguna salida distinta o es igual? La persona que tenga certificado de discapacidad, el formulario mismo lo guía, va a quedar en el nivel de ingresos bajos, si tiene un ingreso menor a 150.000, porque ahí no es una canasta, sino una canasta y media. Y si tiene mayores ingresos a 150.000, el grupo familiar, y hay alguien con certificado de discapacidad en el grupo familiar, ahí va a pasar al nivel 2. Nunca pasaría al nivel 3. Eso está explicado en los flyers oficiales, aunque el decreto es confuso en esto, pero la información es clara. La persona que dentro del grupo familiar hay alguien con certificado de discapacidad, lo que se llama el CUD, se inscribe, pregunta el formulario si hay alguien dentro del grupo con certificado de discapacidad y quedás en el grupo en el nivel 1 si tus ingresos son del grupo familiar menores a 150.000 y si son mayores a 150.000 quedás en el nivel medio, en los cuales los 2 niveles estos que estamos hablando mantienen el subsidio, ¿no? Por Gracias, lo menos Claudio. ahora. Muchas gracias por tanta información. La verdad que podemos charlar 20 minutos más porque hay decenas de preguntas. La gente está un poco confundida con las categorías, la 1, la 2, la 3. Sí. Bueno, pero prometemos ampliarlo mañana. ¿Qué querés? ¿La última? Porque una señora plantea algo que yo realmente no sé qué decirle. Ella no tiene internet en la casa, no tiene manera de hacerlo y le dan turno de ANSES para el 1 de agosto. Bueno, ese es un problema porque nosotros presentamos, creo que les dije, una nota pidiendo prórroga con un conjunto de unas 30 asociaciones en forma conjunta. Y una de las cosas que denunciamos es que los turnos que dan ANSES son fuera del plazo que supuestamente hay para inscribirse. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo va a quedar la gente que se anote en ANSES? No, pero la verdad Quiero hacer una aclaración. Tenemos la posibilidad de hacerlo también por la aplicación Mi Argentina. Mi Argentina por el celular. Si nosotros tenemos la aplicación Mi Argentina, podemos anotarnos también por ahí. La inscripción individual es fácil. El problema es que hay gente que se le bloquea por los cientos o miles simultáneamente que están queriendo anotarse, ¿no? Hasta el próximo contacto, Claudia, ha sido muy generoso y vamos a llamarte seguro en otra oportunidad. Gracias, de verdad. Sí, no hay ningún problema. Un gusto. Hasta pronto. En nombre de Aire de Santa Fe. Chau. Chao, Cerramos. hasta luego. Estamos a las 2:02. ¿Qué les quedó? Mucha